¿Qué es una buena práctica? Una buena práctica es siempre adecuada, es pertinente, surge de una necesidad muy concreta. Una buena práctica es innovadora, es valiosa, aporta valor a eso que habitualmente se debe hacer. Se puede medir objetivablemente, cualitativa o cuantitativamente. Es replicable y una buena práctica, para que lo sea, debe ser susceptible de mejora. La Fundación DACER es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a trabajar con personas con daño cerebral para mejorar su calidad de vida y la de toda su familia y todo su entorno. La iniciativa Escuela de Familias es un proyecto que tiene como objetivo capacitar tanto al profesional del hospital que atiende directamente a los afectados de daño cerebral en su fase más aguda, enfermeras, auxiliares de clínica, celadores, como a los familiares de estas personas, de los afectados por daño cerebral, para estimular a su familiar desde el momento inicial de la lesión, con el objetivo de que cuando la persona llegue a una fase un poquito más estable, esté en las mejores condiciones posibles para empezar el proceso rehabilitador. Buenas tardes. Hoy realizamos el quinto seminario web del ciclo formativo Escuela de Familias, impartido por profesionales de la Fundación DACER. El seminario web de hoy lleva por título Crear un entorno adecuado para favorecer la estimulación cognitiva. Estará a cargo de nuestra ponente invitada, Sara Moya Millán, que es neuropsicóloga, colaboradora en la Fundación DACER. Licenciado en Psicología, cuenta con un máster en Neuropsicología Cognitiva y con una amplia experiencia como ponente en jornadas y cursos de especialización en daño cerebral. Una vez más, doy la bienvenida a un nuevo seminario web de las buenas prácticas. Sean todos bienvenidos y vamos a dar paso ya a nuestra ponente. Tal y como ha dicho Eduardo, yo soy neuropsicóloga y trabajo en Fundación DACER y bueno, mi trabajo dentro del equipo multidisciplinar me ocupo de la parte cognitiva, emocional y de conducta de las personas que han sufrido una lesión cerebral. Este esquema ya os resultará familiar porque mis compañeras han hablado de él y bueno, será el guión en el que seguiremos para hablar de un abordaje y de una estimulación global. Entonces yo voy a tratar en esta ocasión los aspectos cognitivos y en otra ocasión hablaré de la conducta y de las emociones. Pues bien, las alteraciones cognitivas que se pueden producir en una lesión cerebral son muy variadas. Normalmente, las principales, vemos que se produce unas alteraciones en la orientación, que comentaremos más adelante, en las 3 esferas. Se produce también una alteración de la velocidad de procesamiento, también de la atención, de la memoria, de la percepción y de las praxias y de las funciones ejecutivas. Esas son las áreas en las que los profesionales de neuropsicología clínica nos movemos en el trabajo fundamental. Claro, todas estas alteraciones van a depender de 4 factores principalmente. En primer lugar, va a depender del tipo de lesión de que se trate, porque bueno, pues no es la misma sintomatología un traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, con un daño axonal difuso, que un ictus isquémico localizado en una arteria concreta, por ejemplo. Va a tener también importancia la gravedad, es decir, el alcance de la lesión. En esta misma línea va a estar relacionada con la extensión, si ocupa más áreas elocuentes o menos,
y de la localización, no solamente hablando de localización anatómica, sino estructural, digamos, ¿no? Sino también si afecta a vías o a haces de conexiones importantes. Entonces, en función de estos factores, vamos a tener unas alteraciones cognitivas u otras. Puede aparecer que una persona tenga todas las alteraciones cognitivas que hemos mencionado, o que otra persona simplemente tenga un déficit o una dificultad de atención, o tenga una mayor problemática en funciones ejecutivas. Esto va a ir variando en función de la persona, ¿no? Y del daño cerebral que sufra. Bien, pues respecto a la orientación, es muy frecuente que una persona, cuando después de un daño neurológico, sufra alteraciones en la esfera temporal. Es decir, la mayoría de las personas en la fase aguda no saben el día en el que se encuentran, o el día de la semana que es, o el mes, o incluso el año. Este suele ser la alteración más frecuente. Luego, y en menor medida, también puede producirse alteraciones en la esfera espacial, es decir, que no identifique o no reconozca dónde se encuentra, en el propio hospital, o en la provincia, o en el país, y menos común, pero también ocurre en la esfera personal, no identifique pues, su nombre, su familia. Entonces, para esto, bueno, el esquema que vamos a seguir durante esta charla va a ser, os voy a contar un poquito cuáles son las principales dificultades que ocurren y qué podemos hacer nosotros trabajando en el hospital para tratar de estimular y ayudar a ese paciente en las primeras fases. Entonces, para favorecer la estimulación temporal, es importante que desde los primeros momentos pues, se trabaje y se incorpore como una rutina diaria el hacer un recuento, ¿no? de qué día estamos, marcarlo en un calendario. Por otro lado, dónde nos encontramos. Sería importante pues, poner una foto del hospital, o poner una foto de la ciudad, o incluso para aunar las dos esferas, espacial y personal, pues una foto de la familia en algún monumento emblemático de la ciudad en la que vivimos. Todas estas modificaciones del entorno hace que el paciente, pues desde primera hora, consiga encauzar un poco la orientación en esos 3 niveles. Y esto es muy importante, porque cuando luego nos vienen a la clínica de rehabilitación, si este hábito no se ha incorporado desde los primeros momentos, pues tenemos que empezar a incorporar el hábito de preguntar hoy qué día es, vamos a analizar, vamos a coger la agenda, un calendario. Entonces sí que hemos visto que cuando los pacientes ya vienen con esa rutina instaurada desde el minuto 1, pues es mucho más fácil recuperar, ¿no? La dificultad de orientación. Bien. Otro aspecto que se suele alterar después de una lesión neurológica suele ser el procesamiento de la información. Tienen un procesamiento de la información muy enlentecido, y esto ocurre tanto en la recepción del mensaje como en la emisión de la respuesta. Entonces, es cierto que la velocidad de procesamiento no se suele trabajar de una forma específica en ningún momento, porque nosotros queremos que el paciente en ese proceso de reaprendizaje realice un aprendizaje sin errores. Entonces, presionar en el tiempo puede favorecer que cometa errores, y eso es lo que no queremos. Y simplemente aquí lo que necesitamos, y a veces es muy importante, es que necesitan tiempo para procesar la información y para emitir la respuesta. Es muy típico que muchas veces, y lo hacemos de una forma no consciente, y sí que hay que reflexionar un poco sobre eso, ocurre muchas veces que damos la respuesta por el paciente. Esto nos pasa también muchas veces con los niños pequeños, ¿no? Que todavía no tienen esa capacidad de comunicación, y el adulto pues da la respuesta y no deja ese espacio para que se pueda comunicar. Pues lo mismo ocurre con el paciente con daño cerebral. Es probable que tarde mucho más tiempo de lo habitual en dar una respuesta, pero hay que dejarlo, y si acaso le podemos pedir, preguntar si necesita ayuda, y en caso de que necesite ayuda para emitir la respuesta se lo facilitamos.
pero ahí hay que hacer un trabajo los demás como de contención, ¿no? De no hablar por el paciente. Una de las áreas cognitivas que se suelen ver afectadas en mayor medida es la atención. Casi todas las personas con lesión neurológica en la fase aguda tienen problemas atencionales. Y dentro de la atención, pues hay diferentes niveles, ¿no? Digamos, el modelo clínico de Schoenberg y Matí, que es uno de los principales que utilizamos en neuropsicología clínica para diferenciar los distintos procesos atencionales. Y en primer lugar estaría el arousal, que es simplemente la capacidad de estar despierto, de combinar los ciclos, o sea, los momentos de sueño y de vigilia, ¿no? Los momentos en los que la persona está despierta se dice que tiene un arousal adecuado, ¿no? Y combina esos ciclos de forma adecuada. Otro tipo de atención sería la atención focalizada, es decir, cuando el paciente es capaz de fijar la atención en un estímulo concreto, que eso puede ser cuando le dicen mírame a los ojos y te mira, ahí está focalizando su atención, ese sería otro de los niveles más básicos. Luego tendríamos en el siguiente nivel la atención sostenida, que es la capacidad de prolongar la atención durante más tiempo. Estaría la atención selectiva, que es la capacidad de prestar atención sobre un estímulo discriminando otros que son irrelevantes. Y por último tendríamos la capacidad alternante, la atención alternante, que haría una combinación de, o sea, prestar atención de forma alternante a un estímulo o a otro, y la dividida, que sería prestar atención a dos estímulos diferentes. Entonces, es cierto que sobre todo en la fase aguda, en la fase hospitalaria, son estos 4 tipos de atención en los que tenemos que hacer tenemos que prestarle mucha importancia y tenemos que hacer un gran esfuerzo por estimular. ¿Por qué? Porque casi siempre va a estar afectado de una manera u otra, y lo más importante es que la atención es el prerequisito de otras muchas funciones cognitivas. Es decir, no podemos intentar mejorar la memoria si de base hay un problema atencional. Entonces, el ámbito hospitalario es un entorno fabuloso para empezar a trabajar la atención en el nivel en el que se encuentre afectado. Ahora veremos unas pautas concretas para cada uno de ellos. ¿Qué podemos hacer para mejorar el arousal? Pues esto va muy relacionado con lo que contó Lorena de la importancia que tiene el control postural para favorecer la mecánica respiratoria y que se produzca una oxigenación. Por eso es tan importante pues, adoptar determinadas pautas posturales con el paciente desde primera hora, incorporarlo en la cama y todo lo que ella comentó, básicamente. No quiero repetir aquí. Y esta va a ser la base para aquellas personas en las que les cuesta mucho mantenerse despierto, que suele ocurrir en los primeros momentos. ¿Qué podemos hacer para mejorar la atención focalizada? Pues es esencial, si queremos que el foco de atención lo ponga en una persona, sería importante primero captar la atención, por ejemplo, llamándolo por su nombre. Si queremos asegurarnos que eso está siendo eficaz, debemos de mirarle a los ojos y nos tenemos que asegurar que nos mira. Y por otro lado, es importante en ese momento en el que queremos tratar de que solamente preste atención a nosotros, o sea, a un estímulo, porque es la capacidad que tiene en ese momento, es importante hablar de una manera pausada y hablar de uno en uno. O sea, si en el momento que la persona consigue que el paciente le mire a los ojos, le responde y de repente se pone a hablar y otro se pone a hablar en segundo plano, pues entonces estamos desestructurando totalmente el foco atencional. Por eso es importante hablar de uno en uno. Para mejorar la atención sostenida, pues sí que podemos hacer incrementar paulatinamente la atención en una tarea. Ya Miriam os contará más adelante cómo integrar todas estas pautas o herramientas que os damos en tareas funcionales, pero puede ser pues, en la tarea de comer. Sabemos que en las primeras fases
se suelen cansar cuando hacen la tarea por sí mismos, ¿no? Pues intentar cada día pues pedirle que coma 2 cucharadas él solo o ella sola, al día siguiente pedirle que sean 4, a la semana pedirle que sea el primer plato, y de esa manera vamos incrementando un poco la atención en una tarea, que la realice de forma correcta. Y por último, respecto a la atención selectiva, pues es importante, si queremos que preste atención a un estímulo concreto, es importante que tratemos de eliminar todos los estímulos que no sean relevantes, como por ejemplo la televisión. Cuando me doy cuenta, cuando escucho a mis compañeras, a todas parece que tenemos como una guerra hacia la televisión, pero o sea, no es así. Lo que sí es cierto que en muchas ocasiones llegas a una habitación de un paciente que está con muy poca capacidad de atención y hay 3 personas en la habitación, la televisión está puesta y hay un montón de ruido, el compañero de habitación también tiene visita. Entonces, bueno, así no podemos pretender mejorar la atención de una persona en una actividad concreta si tenemos 1000 estímulos que son innecesarios. Entonces la tele está muy bien, pero se pone y cuando se termine de ver se quita, y así pues vamos como centrando la atención, ¿no? en los momentos que nosotros queremos, que son importantes. Y luego se pueden hacer, pues, en ese tipo de atención, ejercicios simples de rastreo visual y discriminación. O sea, se puede hacer, pues con la propia bandeja de la comida, ¿no? Pues hacer una tarea de alcanza el tenedor, o alcanza el cuchillo, o dame el vaso. Y así, o sea, estamos haciendo una focalización concreta en los estímulos que solicitamos, o si lo queremos poner un poquito más difícil, pues pedimos unos cuantos de cubiertos, y ante 10 cubiertos, que son estímulos más similares, pues pedimos que nos dé, por ejemplo, el tenedor y que seleccione solamente el tenedor. Este tipo de ejercicios son muy sencillos y va a ir mejorando la atención, que, como hemos dicho, es clave en estos momentos. Ocurre también otra alteración de la atención, aparte de la que hemos visto, que es la heminegligencia unilateral visual. Esto significa que la persona suele ocurrir por lesiones en el hemisferio derecho, y la persona solamente percibe o presta atención a la parte derecha de lo que tenga, inatendiendo toda la parte de la izquierda. Este, por ejemplo, es un ejercicio muy, muy sencillo, que consiste en una serie de líneas, y le pide que divida las líneas por la mitad, todas las líneas que vea, que la divida por la mitad. Entonces, en este caso, que es una heminegligencia grave, vemos que simplemente se centra en el último cuarto, digamos, de la derecha, ¿no? Y no atiende a todo lo que hay a la izquierda. Aquí, por ejemplo, tenemos de una forma espontánea, si le pedimos a esta persona que nos escriba una receta, pues empezará a escribir a partir de la mitad para la derecha, y cada vez va tendiendo a irse un poco más. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque la manera en la que se trabaja la heminegligencia es simplemente, o sea, hacerle consciente a la persona de que preste atención al lado que tiene afectado. Ya os contaron de la importancia de ir siempre, ¿no?, por el lado afectado, y este es como un argumento más que os doy. Cuando nosotros trabajamos esto en la clínica, es el trabajo que hacemos. O sea, tenemos que hacer consciente a la persona de que debe de prestar atención a la izquierda, y solo así va mejorando. Le damos diferentes recursos y diferentes estrategias para que sea consciente, pero si esto ya lo traemos hecho desde el hospital, pues es que la evolución es muchísimo más rápida. Entonces, desde el propio hospital, pues es importante, como siempre hemos dicho, ¿no?, posicionarse desde el lado afectado, en este caso sería el lado izquierdo. Siempre preguntar, porque muchas familias te dicen, es que no me pongo por aquí porque no me hace caso o porque no me ve, pero precisamente ahí es donde tenemos que hacer mucho más hincapié, porque si no te ve por ahí o no te está prestando atención, si hay un estímulo auditivo que le llama por su nombre y que le dice estoy a tu izquierda, pues va a forzar a que se produzca esa atención.
Y si de paso le recuerda, no, es que estoy a tu izquierda y recuerda que las cosas que tienes a este lado no le sueles prestar atención, pues entonces vamos haciendo cada vez más consciente a la persona. Aquí, por ejemplo, pues en el ejercicio de escribir, pues en el momento que le marcamos una línea donde le decimos, no, es que el folio empieza aquí, es que no empieza aquí, empieza aquí, y le marcamos una referencia en la que ella va haciendo un rastreo hasta que llega a su guía, digamos, ¿no? Pues empieza a ser consciente de las dificultades. Y lo mismo ocurre con una tarea sencilla, por ejemplo, aquí esto es una tarea, como os comentaba antes, de atención selectiva, y aquí en esta tarea le marcamos la pauta de dónde tiene que mirar. Antes cogimos todas las cucharas, ¿verdad? Ahora vamos a coger solo las cucharas que tengan el mango rojo. El rojo. Sí. Empezamos. Espera, ¿por qué no buscamos de una manera ordenada? Mira, vamos a empezar por aquí. Por aquí. Y empieza mirando. Eso es. Las que ya está, simplemente os he puesto este fragmento para que veáis que le marcamos la guía y la persona va haciendo un rastreo visual hasta donde sepa que tiene que comenzar. Y esto es esencial trabajarlo desde primera hora y es muy sencillo de hacerlo con el paciente y con la familia. Sara, antes de que pases a otra cosa, que estábamos comentando en el chat que tienes mucha razón en lo que has dicho a nivel hospitalario, por dónde abordamos a estos pacientes al ponernos en comunicación con ellos. Tenemos la sensación de que vamos a favorecerlo poniéndolos por donde nos atienden y no por el lado afectado. Entonces, sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta y que no se suele hacer en los... No se suele hacer, es cierto, claro. Y es que es fundamental porque si tú, o sea, lo que estás haciendo, o sea, lo que se hace de la otra manera que se hace pues, cuando uno no lo conoce, ¿no? Es favorecer la patología, precisamente. O sea, cuando uno simplemente está favoreciendo la parte lesionada, pues estamos evitando que preste atención a la otra o que estimule, ¿no? Eso se ve también muchas veces os lo contaría Miriam, ¿no? Con el brazo, como no lo siento, efectivamente, pues me lo dejo por ahí, ni lo miro, ni lo toco, y todo lo contrario. O sea, precisamente como este es el afectado, es el que tenemos que prestarle más atención. Yeah. Y la cantidad de estímulos que le damos a estos pacientes, que me he quedado con el detalle de que hay que hacerlo de una manera ordenada. Cuando vamos a asearlos, a verlos, y pasamos la enfermera, la auxiliar, detrás pasa el celador, está la tele encendida. La verdad sí, es que menudo caos le organizamos al paciente, la verdad. Sí. Y es verdad que esto también dependerá mucho de la capacidad atencional que tenga la persona. Pero si realmente tu objetivo es que, o sea, si pretendes que te preste atención, si entras rápido diciendo buenos días, hablando, pues es que no te la va a prestar. Eso va a quedar así como estaba. Sin embargo, si vamos pausado, le pedimos, es verdad que siempre el trabajo, pues que siempre vamos rápido, ¿no? Pero es un segundo el asegurarte que te mira y el llamarlo por su nombre. Y ahí ya está focalizando la atención y centrando el mensaje. Yeah. Bueno, pues cosas que vamos aprendiendo, Sara. Muchas gracias. Perfecto, para eso estamos. Pues bueno, hemos visto, digamos, la orientación, la velocidad de procesamiento y la atención, que suelen ser los procesos más básicos y los que suelen estar más afectados. O sea, no es que estén más afectados, sino que son más evidentes en las fases agudas. O sea, cuando una persona tiene una dificultad, pues eso, para simplemente mantenerse despierto o no, es muy difícil que te des cuenta que tiene un problema de memoria, o sea, porque su atención, digamos, no es más básica. Pero bueno, a medida, o sea, como todo no, yo voy a hablar un poco de todo lo que se puede dar, porque, bueno, pues sabemos que hay personas que en 6 días evolucionan de una manera increíble y puede que estando en el hospital o que tenga una complicación médica de otro tipo, pues su nivel atencional, por ejemplo, esté mucho mejor y tenga una dificultad de memoria concreta. Entonces, sí que no me voy a extender mucho porque son temas más complejos, pero sí me gustaría dar eso, unas pequeñas pinceladas de qué se puede hacer en esa fase. La memoria
pues es una alteración muy frecuente. O sea, normalmente casi todos los pacientes que han tenido una lesión cerebral seria, ¿no? O moderada, tienen un problema de memoria o de aprendizaje. Entonces, ¿por qué os pongo esta imagen? Y es para que se vea que en la memoria intervienen muchísimas áreas cerebrales, tanto corticales como subcorticales. Entonces, es muy frecuente que aparezca una lesión de memoria porque es muy frecuente que alguna de estas zonas por algún lado se haya dañado. Y claro, no es una única entidad, o sea, podemos hablar de memoria a corto plazo, a largo plazo, de memoria semántica, o sea, hay como muchas clasificaciones de memoria y además también hay, ¿no?, los procesos, los procesos de memoria, ¿no? Una persona puede tener afectada el proceso de codificación de la información, es decir, en la información que le entra, ¿no? O puede estar en el almacenamiento o puede estar en la capacidad de recuerdo. Entonces, como es tan compleja, os voy a comentar algo que suele ser muy frecuente en estas fases iniciales, que suele ser los problemas de memoria de tipo de amnesias y que tiene que ver con la amnesia postraumática. Las amnesias, o sea, si partimos de que este es el momento de la lesión, cuando tienes una dificultad para recordar lo que ocurrió antes de la lesión, estaríamos hablando de una amnesia retrógrada, y cuando tienes dificultades para aprender información nueva, estaríamos hablando de la anterógrada. ¿Qué ocurre con la amnesia postraumática? Que normalmente, y esto suele ser o sea, suele ser evidente cuando una persona pues despierta del coma o despierta después de la cirugía o del coma inducido, suele ser muy frecuente que no recuerde algún momento antes de la lesión, que pueden ser días, semanas o meses. O sea, ahí no hay, digamos que el circulito este no, el óvalo variaría. Y puede ser que tampoco recuerde luego del día después, el día que se despertó del coma o el día después de la cirugía o lo que fuera. Entonces, ese momento en el que no recuerda que está, digamos, alrededor de la lesión, es el que llamamos la amnesia postraumática. Y aquí, por ejemplo, pues es importante porque se da un proceso que, bueno, lo comento más adelante, pero os lo adelanto, que es el proceso de la confabulación. Y a las familias, pues es algo que también que les suele preocupar, porque estamos en un momento confuso, digamos, y la confabulación lo que es algo que hace la persona de manera no consciente, y es que digamos que el cerebro rellena los huecos de memoria. O sea, te está contando que una semana antes de sufrir la lesión estuvo en la playa y recuerda que estaba de vacaciones con su hijo y se montó en un barco. Y entonces la familia como que dice, no, que no se montó en un barco. Y la persona lo vive como que realmente se montó en un barco, porque ocurre, pues eso, es una forma en la que se rellenan esos huecos de memoria y la persona está convencida del tema del barco y la familia dice, ay madre, que se está volviendo loco o que se está inventando cosas. Y no se trata ni de una invención ni ningún trastorno mental, es simplemente un efecto lógico y habitual que se produce sobre todo en estas fases, en daño cerebral adquirido. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la memoria teniendo en cuenta la complejidad de lo que estamos? Pues explicar en todo momento lo que se va a hacer, sin dar por hecho lo que se ha dicho antes o sin dar por sobreentendido que se sabe. Esto ocurre muchas veces, ¿no? Y tiene, a mí me recuerda mucho cuando hay una lesión de memoria grave, una amnesia grave en la que no se recuerda lo que se ha comentado, me recuerda mucho a las personas con demencia. No sé si habéis tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Pero es como, pues la persona con demencia muchas veces como el día de la marmota. O sea, lo que acaba de contarle, te pregunta y le vuelves a contar. Y hay que contarlo, o sea, hay que contarlo porque no lo recuerda. Entonces, es importante que sepamos que no es algo intencional y que puede estar debido a una dificultad de memoria importante. Luego también podemos favorecer el recuerdo dando pistas. Esto es una cosa que también se le puede decir a la familia, ¿no? Que haga, en lugar de, como decíamos, de anticiparnos y dar la respuesta por el paciente,
pues en muchas ocasiones, ¿cómo se llama tu hija? No me acuerdo, ¿cómo se llama? Y le pregunta a la mujer, ¿no? ¿Cómo se llama nuestra hija? Pues en lugar de decir se llama María, pues podemos decir, ¿no te acuerdas? Empieza por Ma. Entonces le damos un poquito de pista para que la persona trate de evocar y trate de recordar el nombre. Y como eso, pues con muchas cosas. ¿Cuántos nietos tengo? Pues a ver, ¿cuántos chicos? ¿Cuántos chicos? Dividimos. Tiene 2 nietos, tiene 2 nietas. Entonces ir dando pistas para favorecer el recuerdo. Utilizar un cuaderno o una agenda es muy aconsejable. Es cierto que va a depender mucho de la capacidad de escritura que tenga, la capacidad de organizar, pero anotar, el simple hecho de anotar el día que estamos favoreciendo la orientación, que escriba ha venido tal de visita, estamos favoreciendo el recuerdo de ese nombre, aunque nos tengan que ayudar. O sea, lo más probable sea que nos tengan que ayudar. Venga, vamos a escribir esto de lo que hemos hecho hoy o lo que hemos comido o tal. Pero luego es muy interesante porque luego al día siguiente puede recurrir al cuaderno y leer, pues mira, ayer vino mi hija o ayer vino mi hermano o ayer... Entonces también de esa manera vamos favoreciendo un poco, trabajando un poco la memoria. Repetir las veces que sea necesario, esto va un poco en la línea, ¿no? De no dar por supuesto que lo sabe, y si realmente es algo que debemos de comprobar si lo sabe o no, pues hacemos preguntas directas de, te acabo de decir esto, ¿qué te he dicho? ¿Te acuerdas? Y se pregunta y ya está, no hay ningún problema. Y luego Sara, lo que... Sí. ¿Y qué hacemos cuando un paciente nos cuenta, o sea, rellena esa ausencia que ha tenido y nos insiste y nos insiste? ¿Qué actitud debemos de tomar nosotros como sanitarios? ¿Darle la razón? ¿Intentar aclarárselo? ¿Cómo orientamos eso? Claro, primero hay que asegurarse bien que se trata de una confabulación y no de, o sea, que realmente eso no ha pasado, que hay muchas veces que tú dices, ¿habrá pasado o no habrá pasado? O sea, yo no sé si eso ha pasado, ¿no? Pero a mí me cuentan algo que digo, oye, pues me parece un poco fantástico, pero quién sabe, podría ser verdad. Entonces, es importante asegurarse de que eso no ha pasado. Y una vez que sepamos que realmente no ha pasado, contrastándolo con la familia, por ejemplo, sí que se lo podemos decir de manera directa. O sea, no hay que darle la razón. Es cierto que son unos momentos muy sensibles y hay que tener mucha mano izquierda, pero bueno, o sea, decirle algo así como a mí me parece que eso no ha pasado. Eso, o sea, igual tienes ahí una laguna de memoria y no te acuerdas bien, pero yo creo que ese hecho en concreto yo creo que no ha pasado, o a mí me han contado que no ha pasado. Y hay que decirlo porque una de los trabajos que hay que hacer, y lo comentaremos en el siguiente de conducta, es que la persona sea consciente de sus dificultades. O sea, es duro, pero es que si no empieza a ser consciente de sus dificultades, no podemos seguir avanzando. Claro, toda la razón. Yo sí que considero que hay que decirlo siempre con mucha mano izquierda y teniendo en cuenta, pues eso, que la persona lo está viviendo, o sea, que no se puede que no es que sea mentirosa, que no te está diciendo una mentira, es que realmente lo cree. Sí, sí. Entonces, claro, o sea, hay que tenemos diciendo, ¿me está llamando mentiroso? No, o sea, es un proceso normal que ocurre después del daño cerebral y es que el cerebro rellena lagunas de memoria que quedan en hueco y se explica así tal cual y... Ya, Perfecto. que cuántas veces dejamos al paciente así, bueno, pues con la incógnita porque no sabemos hacia dónde abordar eso y sí que es verdad que tienen que saber sus limitaciones y ayudarles a buscar esas limitaciones, evidentemente. Exactamente, y saber lo que es algo normal, que es algo que se da, que luego suele ir mejorando, pero es algo normal que ocurre en esa fase frecuentemente. Bueno, pues igual que la memoria, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco, no sé cómo voy de tiempo, regular, de la percepción y las praxias. Esto también suele ser algo que complejo, ¿no? Como hablábamos, como la memoria, y ahora abordaremos las funciones ejecutivas. Pero bueno, vamos a dar así algunas pinceladas. La no sé, la capacidad para reconocer un estímulo
no puede reconocer un estímulo aunque hay una adecuada sensación. Es decir, la información llega a la persona, por ejemplo, a través de los sentidos o a través de nuestro propio cuerpo o de forma propioceptiva, ¿no? Que la capacidad que tenemos de reconocer las sensaciones en nuestro propio cuerpo en torno a la situación o a la posición, esa parte, digamos, que está bien, pero el procesamiento cerebral de la percepción es donde falla. Digamos que una vez que el estímulo llega a través de los distintos receptores, que dependiendo de cuál sea la fuente, ¿no? Luego pasa a áreas de proyección sensorial secundarias, luego pasa a áreas de asociación y luego a áreas de representación. Y en algún relevo de estos puede fallar. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con personas que tienen dificultades perceptivas, que no reconocen a lo mejor un objeto, saben lo que es, saben para qué sirve, pero no lo reconocen. Si tú le dices ¿para qué sirve una cafetera? Te dice pues para hacer café, pero luego le pones una cafetera enfrente y no es capaz de reconocerlo. O tiene dificultades en la relación visoespacial, en la posición de unas cosas con otras. Se pueden ver diferentes en la percepción del color, en la percepción de las caras, o sea que hay una amplia variedad de alteraciones. Y lo mismo ocurre con las apraxias, que son un trastorno neurológico que no puede llevar un movimiento de propósito, que son aprendidos y son fáciles teniendo la capacidad física, pero ocurre un poco igual en el procesamiento cerebral. No hay ningún problema motor, digamos, a nivel de tono, de coordinación y tal, pero no puede hacer ese movimiento. Entonces yo os voy a poner un poco un vídeo. Espera, que el vídeo viene después. Aquí os comentaba las diferentes alteraciones que puede haber. Y aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo de una foto, ¿no? Tú le dices dibuja un reloj y te dibuja esto o te dibuja esto. Y luego cuando le das el modelo de un reloj, le dices, mira, copia esto. Pues te dibuja, te hace esto. Entonces, esto nos hace ver un poco qué configuración en cuanto al espacio, a la relación espacial tiene en su cerebro para proyectarlo así, y cuando le ayudas un poquito, que ya le pones el puntito, el 12 y el 6, pues bueno, encauzas un poquito, pero sigue habiendo muchas dificultades. Entonces, lo que os decía, voy a poner un vídeo en el que se combinan un poco las alteraciones visoespaciales con las praxias para que entendáis mejor el concepto en lo que se puede dar. Esto ya es más complicadillo, ¿eh? ¿Dónde está? Porque no está, ¿no? Sí, sí. Joder. Tiene que unir números en orden. A ver, vamos. ¿Dónde está el 2? ¿Casto? El 2 está aquí. Ahí. Venga, ¿qué tenemos que hacer? Pegado del 1 al 2. Del 1 al 2, efectivamente. Pero es que está esto muy mal, que me se va el dedo este. Bueno, nos ponemos aquí en el 1. Ahí. Ahí. Y del 1 hacemos una raya al 2, ¿no? Pero ¿por qué? Pero tenemos eso, utilizando el lápiz. Ya, lo que pasa es que me se va. Y que se te va el dedo. Tengo que apuntar aquí para que se quede aquí. Ah, vale. Porque no lo ves bien. Claro, porque esto solo me va a estar más adelante. Ajá. Venga, pues vamos, ya tenemos aquí localizado el 2. Tenemos que ir desde el 1 al 2. ¿Y del 2 al 1, pues? Es al revés, del 1 al 2. Vamos, del más pequeño al más grande. Ahí. ¿Y luego dónde vamos? Al 3. Al 3. Muy bien, pues venga, vamos a localizarlo.
Ahí, un pelín más abajo, lo tenemos. Muy bien, Castro. ¿Cuál viene ahora? El 4. Efectivamente. Estamos aquí en el 3. Vamos a buscar el 4. Primero lo localizamos con la vista y luego ya... Bueno, me gusta poner este vídeo porque él lo explica fenomenalmente, ¿no? Tengo que apuntar aquí para acertar aquí. Entonces, ahí puede haber, pues eso, una dificultad entre relaciones visoespaciales, de praxia, de utilidad del objeto. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos, ¿no? Pues explicarle que eso se trata de un síntoma de daño cerebral y que se irá trabajando tranquilamente y mejorará. No, son personas, por ejemplo, en las que no se puede actuar de una manera improvisada, o sea, porque igual que a la hora de marcar el número decía que lo veía en un sitio pero tenía que apuntar al otro, pues igual no te ve llegar, o siente, si le agarras, pues no sé, para alguna prueba, pues siente, se puede asustar, o siente que le estás invadiendo porque no ha visto que te acercabas, o porque te veía más lejos y estás más cerca. Entonces hay que actuar de una manera, pues eso, con calma y explicando las cosas. Aquí, por ejemplo, también es importante, sobre todo de cara a la familia, explicar que es importante no hacer la actividad con el paciente. Se puede ayudar, pues, que como hacíamos, ¿no? Bueno, vamos a comer, ¿cómo comemos? O sea, primero cogemos la cuchara, la cogemos de esta forma, luego vamos a la sopa, luego acercamos la boca, subimos, o sea, le vamos verbalizando la secuencia de movimientos y lo puede ayudar. Si vemos que con eso no es suficiente, pues se le puede decir a la familia que simplemente se puede poner enfrente o de lado para ellos, ser modelo de lo que tiene que hacer, o hacer moldeamiento, que sería en este caso agarrar la mano, hacer la secuencia y tratar de que coma. Entonces, si simplemente en la actividad de la vida diaria, en lugar de hacerlo por él, vamos animando al paciente que empiece a hacerlo, pues también va mejorando para cuando reciba el alta y vaya a un centro de rehabilitación. Y bueno, por último, se trataría la última función cognitiva que suele ser alterada, serían las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las más complejas y evolucionadas del ser humano, suelen estar o sea, están en la corteza frontal o prefrontal, y bueno, aquí vemos a pacientes que tienen dificultades en planificar cualquier cosa, por mínima que sea, tienen dificultad en inhibir interferencias, pues se puede meter en la conversación de la otra persona, o simplemente dice lo que le viene a la cabeza porque no hay supervisión y control de la conducta. Ya lo veremos también en el módulo de conducta, cuando pues eso, puede haber una desinhibición social o sexual, entonces no se autorregulan, digamos, ¿no? Otra de las dificultades que suele aparecer es la rigidez mental, que eso la familia también lo dice, o sea, siempre lo dice, ¿no? O sea, siempre ha sido cabezón, pero es que lleva unos días que es que está cabezota perdido, o sea, es que no hay manera de hacerle entender. Pues eso es consecuencia de una alteración en la función ejecutiva. También puede tener dificultades en categorizar o en abstraer, por eso es complicado, pues, que a veces se entiendan ciertas conversaciones, y esto pues se puede trabajar de una manera también, ahora os daré alguna pauta para trabajarlo, o en la memoria operativa, que la memoria operativa es la capacidad que tiene la persona para retener información de forma mental y utilizarla, o sea, operar con esa información y dar una respuesta, como puede ser cálculo mental. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar las funciones ejecutivas o para no interferir mucho con los pacientes que tengan alteraciones en la función ejecutiva? Pues hacer frases claras, no hablar de cosas abstractas porque no lo van a entender, o frases muy, muy largas, o que tengan metáforas o doble sentido, o sea, un lenguaje sencillo y claro. Entender que la rigidez mental o los problemas de conducta derivados con esto son consecuencias de daño cerebral, o sea que la persona
no lo hace a propósito, que tiene esas dificultades de fruto de la lesión neurológica. Y ante esto, pues eso, hay que evitar la confrontación, o sea, no nos podemos que sí, que no, que sí, que no podemos meter en ese debate, pero o sea, hacerle ver que no lleva razón, igual que hablábamos antes de las confabulaciones, pues hay que hacerle ver que no, que por muy cabezota que esté no lleva razón en ese sentido, ¿no? Si se obceca con algo. Luego podemos animar para mejorar las funciones ejecutivas y pues a lo mejor planificar alguna rutina verbalmente, pues venga, ¿hoy qué vamos a hacer? Pues por la mañana vamos a tal, y que vaya planificando, hacer ejercicio de cálculo mental sencillo, o sea, pues a empezar por sumas y así estamos trabajando en la memoria operativa. Lo que comentaba antes de la capacidad de abstracción o de categorización, pues podemos simplemente con el folleto de un supermercado, pues decir, venga, vamos a ordenar lo que aparece en esta hoja. Y si a lo mejor hay fruta y lácteos, pues ese tipo de tarea está, ¿no? Trabajando la categorización y va a venir muy bien. Además, si tiene problemas de lenguaje, ya os contará Marisa, pues que ir nombrando los alimentos es muy bueno. O sea, los folletillos de los supermercados dan mucho juego en el hospital para trabajar con el paciente. Y bueno, esas son algunas de las cosas que se pueden hacer. Ya hablaremos de la alteración de conducta, que hay muchas derivadas de lesiones frontales también, cómo abordarlas. Y por mi parte, pues esto es todo. Como conclusiones, sí que os diría que los profesionales sanitarios somos modelos de conducta, sobre todo, o sea, somos modelos de conducta para la familia en cuanto a la relación con el paciente. La familia aprende de cómo vosotros le dais de comer, aprende de cómo los cambiáis, de cómo los movéis. Pues en esa misma línea es importante que la familia aprendan cómo captáis su atención, cómo cada día orientáis a la persona en el día que es, cómo favorecéis la memoria dándole alguna idea de ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no trabajas esto? O diciéndoselo directamente a la familia. Entonces es importante que nosotros apliquemos unas pautas adecuadas, que pues igual que no gritar o no permitir mucho ruido en la habitación. Todo eso es importante porque vamos a ser modelo de conducta para la familia. El crear un entorno adecuado, físico, o sea, con un ambiente estimular, quitando tele, poniendo calendario, poniendo cuadros que personalicen y a la vez emocional, dando una tranquilidad, una seguridad al paciente, todo eso va a favorecer la estimulación cognitiva. Y es importante establecer desde primera hora rutina de trabajo sencilla. Pues en el hospital uno tiene mucho tiempo, entonces utilizar las mañanas para hacer alguna rutina de estimulación cognitiva es fenomenal, o sea, respetando siempre los tiempos de descanso, por supuesto que cada uno va a tener su propia capacidad de fatiga, ¿no? Va a necesitar más o menos, pero es importante establecer la rutina desde la primera hora y eso luego va a ayudar mucho a la mejora cognitiva. Y por último, es importantísimo hacer un esfuerzo de empatía con el paciente y con la familia. O sea, es cierto que detrás del paciente siempre está la persona, ¿no? Y que la persona ha sido alguien que ha sufrido una interrupción de su vida de forma súbita. Ayer estaba bien y hoy está ingresado en un hospital, a veces entre la vida y la muerte. Entonces, hacer un esfuerzo extra de empatía con las personas que tienen daño cerebral y con su familia, que también ha sufrido un miedo importante, yo creo que es un trabajo que hay que hacer siempre y tenerlo ahí de fondo, ¿no? De bueno, es que está gritando, pero jo, es que mira lo que lleva, o sea, o mira lo que le ha pasado, o mira la familia cómo está. Entonces, yo creo que la empatía en este trabajo es imprescindible. Y nada, no me quiero enrollar más, que me pasa un poco de la hora. Os dejo aquí mi mail por si tenéis alguna duda o me queréis comentar algo por correo. Yo por mi parte, como profesional, te quiero dar las gracias porque de verdad que las conclusiones han sido perfectas para cómo nosotros tenemos que tratar a los pacientes con daño cerebral. El paciente, este tipo de paciente que nos llega, no sabemos cómo manejarlo.
no sabemos dar el apoyo a la familia que es tan necesario en esos momentos. Y lo vemos como que, bueno, el paciente con este daño neurológico es un mundo aparte. Lo dejamos ahí, los días pasan, las horas pasan, todo se hace incansable, las familias se cansan y no ven nuestro apoyo. Entonces, si supiéramos lo mucho que hacemos, con poquito que nos dirijamos a él, la verdad es que, bueno, sería un gran paso. Y efectivamente, empatizar... Sí, yo creo que son pacientes muy complejos que requieren de una formación al final muy específica. O sea, el que trabaja con pacientes con daño cerebral es tan complejo a todos los niveles, a nivel motor, de deglución, o sea, que yo creo que es importante que hagamos encuentros de estos, en los que cada uno va aportando su granito de arena. En primer lugar, muchas gracias, Sara. Yo antes de terminar, si quiero hacer pues una mención, me imagino que todos sabéis que hoy es el Día Nacional del Daño Cerebral y en la Comunidad de Madrid, bueno, yo como representante de la enfermería sociosanitaria, pues bueno, pues lo quiero transmitir, ¿vale? Y además quiero transmitir que desde Salud Madrid, me imagino que sabéis que se implantan iniciativas como el Código Ictus, que coordina los hospitales y el Sumo 112 para trasladar los posibles casos que hay, ¿vale?, con la mayor eficacia posible y al centro idóneo. Como siempre, muchas gracias por su asistencia y participación y les invitamos a que nos sigan acompañando en los próximos seminarios web. Muchas gracias.